Con la luz en aumento, desde
Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a la casa del Padre. Como todos los domingos, hoy vamos a compartir la palabra de Dios que nos edifica en el Espíritu y nos hace ser mejores personas día a día. Hoy le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá. De igual manera le damos gracias a nuestros apóstoles Jesús y Dora de Rojas por ser esas personas visionarias que nos permiten comunicarnos domingo a domingo a través de este canal de YouTube. Le damos gracias también y saludamos a todos los ministros de la iglesia que están pendientes todos los días de los santos y nos edifican y nos hacen ser mejores personas día a día, con su vida nos hacen ser mejores. También le doy gracias a mi amada esposa que me acompaña hoy acá en este momento. Bien, hermanos, en este mes hemos estado hablando del tema central que es la cruz. Y hoy también vamos a compartir un tema fundamental que les traigo. Les habla Walter López desde la Red Ministerial Casa del Padre, sede central en Venezuela. Y el tema que les traigo hoy es: ¿cerca de la cruz, cerca de Cristo? Muchos de nosotros, hermanos, cuando llegamos a una iglesia o llegamos a una congregación, llegamos con muchas expectativas. Expectativas como cuáles: ¿qué nos van a decir? ¿Cómo nos van a hablar? ¿Qué dirán de nosotros? Pero fundamentalmente llevamos como tema central todos nuestros problemas. Los problemas como cuáles: como temas familiares, temas de matrimonio, temas económicos, etc. Pero el tema central aquí en la casa del Padre y en muchas otras iglesias es el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio es la cruz, porque la cruz es aquella que nos une con Cristo, es el camino hacia Cristo. Podemos hablar de la cruz, que es un tema altamente complejo, porque así como une, también separa. Separa lo viejo de lo nuevo cuando hablamos de nosotros como hombres. También podemos hablar de la cruz, que es un juicio divino con efectos eternos y no temporales. La cruz es un sacrificio perfecto. Hemos hablado que la cruz no puede verse con ojos humanos, sino debe verse a través del propósito eterno. Todo eso lo podemos hablar. Pero entonces nos preguntamos: ¿qué es lo indispensable? ¿Qué es lo que hace que día a día nos reunamos? ¿Qué es lo que hace que domingo a domingo nos escuchemos? La respuesta sigue siendo la misma, hermanos: el Evangelio, y el Evangelio es la cruz. Amados hermanos, no podemos pasar la vida nuestra pasando por alto ese pedazo de madera que tiene la más grande y más gloriosa proclamación de la historia de la humanidad, que es la cruz. La historia ha hecho de todo con la cruz, menos pasarla por alto. Muchos la han quemado, otros la han odiado. Unas tantas personas han matado en nombre de ella. Otras personas se la han colgado del cuello y otros se han arrodillado delante de ella. Pero hoy el Señor nos pregunta: ¿conoces en verdad a quien colgó de la cruz? ¿Lo conoces en verdad? Es momento de conocer a quien colgó de la cruz. No podemos perder un día más de nuestras vidas. Y es que, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros podemos pasar muchos años dentro de una congregación, dentro de una iglesia, pero si no tenemos un encuentro íntimo con Él, nos podemos enfriar y nos podemos alejar. Nos lo dice Gálatas en 6:14, nos dice: en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Pablo, cuando se refiere aquí del mundo, no se refiere al mundo personas, sino se refiere al mundo sistema. Y quien vive crucificado, el mundo está crucificado para él también. Cuando recibimos a Cristo, pero seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, entonces no hemos muerto del todo, no hemos pasado por la cruz aún. Si esto nos ocurre, pudiéramos estar, amados hermanos, cerca de la cruz, pero lejos de Cristo, y estamos llamados a pasar por la cruz y estar cerca de Cristo todos los días de nuestras vidas. Muchas veces cuando seguimos haciendo las mismas cosas de antes, entonces empezamos a buscarle justificación a nuestra situación y empezamos a decir: es que yo soy casi cristiano. La palabra casi no te permite avanzar, te estanca en donde estás, no te permite pertenecer a Cristo, lo que hace es alejarte de Él. ¿Han escuchado en algún momento cuando una persona dice: casi inicié el negocio de mi vida, casi me gradué? Unas personas dicen: casi le hablo a la mujer de mis sueños. La palabra casi no te permite pertenecer a algo.
al contrario, te excluye. Herodes Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences. Le estaba diciendo, casi me convences. Vemos el impacto de la palabra casi en nuestras vidas. Nosotros no estamos llamados para ser casi cristianos. Estamos llamados para ser cristianos comprometidos, que somos representantes de Cristo en la tierra y que creen que Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. ¿Y por qué decimos que somos representantes? Porque todo lo que hacemos no es en nombre propio para que nos observen a nosotros. Como representantes, todo lo que hacemos nosotros es para que vean a nuestro representado, y nuestro representado es nuestro Señor Jesucristo. En el momento de la crucifixión de nuestro Señor, habían unos soldados romanos al pie de la cruz. Estos soldados romanos ya prácticamente habían cumplido su faena de que era crucificar a estas 3 personas. Pero ellos, a pesar de estar al lado de la cruz, en primera fila, estaban separados de la cruz y estaban lejos de Cristo. Ellos estaban con su atención centrada a los temas temporales. De hecho, estaban jugándose los dados, jugándose las pertenencias del Galileo. Y a veces nos pasa eso a nosotros, nos distraemos en los temas temporales y no nos centramos en los temas eternos. En Venezuela, amados hermanos, nos puede ocurrir con mucha facilidad: no tengo gas, no tengo gasolina, no tengo una cosa, no tengo la otra, pero en Cristo lo tenemos todo. En Cristo nos fortalece y Él nos da todo. Quizás estas pruebas que estamos pasando es para formar nuestro carácter. Quizás estas pruebas que estamos pasando es para formar nuestro verdadero ser fundamentado en Cristo, porque Él es el que realmente nos fortalece. Si bien el paso por la cruz es algo electivo, tú decides si pasas o no, para todo cristiano es obligatorio pasar por la cruz y pertenecer a Cristo, formar parte de Cristo, estar dentro de Cristo y que Cristo viva en nosotros y seamos uno solo. Cuando decidimos pasar por la cruz, empezamos a hablar como Él. Cuando decidimos pasar por la cruz, nos comportamos como Él. Y es importante que delante de la sociedad muchas veces cuando nosotros hablemos como Cristo, nos van a aplaudir. Pero seguramente cuando nos comportemos como Cristo, nos van a odiar. Y el paso por la cruz, si ya bien dijimos que es algo opcional, nos lo dice Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no nos distraigamos. La cruz no son problemas, la cruz no son cargas. Cuando te encuentras con la cruz, tienes que dar el paso hacia adelante. Hoy mismo tienes que dar el paso hacia adelante. No podemos perder más tiempo. Esto se lo hablo para aquellos que conocen de Dios o aquellos que están empezando a conocer a Dios. No, la cruz o te atrae o te rechaza, pero no puedes permanecerte neutro, no puedes permanecer en el medio. Tienes que decidir de cuál lado vas a estar. Y si decides la verdad, tienes que decidir pasar por la cruz y estar en Cristo. No podemos obtener la corona si no pasamos primero por la cruz. No podemos obtener el fuego sin antes pasar por el altar. No podemos estar en la tierra prometida sin pasar por nuestro desierto. Llegar a la cruz y pasar por la cruz, muchas veces nos decimos, eso no me va a costar nada, pero en realidad nos va a costar todo. Y nos va a costar todo porque tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a todos esos deseos de la carne, el dinero, los bienes, etc. Y no es que sean malos, estas cosas no son malas. Malo es anteponerlo delante de Dios, anteponerlo delante de Cristo, darle una prioridad por encima de Dios y por encima de Cristo. Los bienes, el dinero son simplemente medios para que nosotros podamos hacer cosas fundamentadas en Cristo, fundamentadas en la vida de Dios. Nosotros no podemos pretender estar en Cristo y amar las cosas de este mundo, porque todo lo que le pertenece a la carne es de este sistema y todo lo que le pertenece al Espíritu es de Cristo. Y la carne y el Espíritu no se mezclan. Lo que es nacido de Dios, el enemigo no lo toca. La cruz para nosotros los cristianos es el mayor motivo de gloriarnos.
Nosotros los cristianos no nos gloriamos en lo exitosos que podamos ser como profesionales. Nosotros los cristianos no nos gloriamos en nuestras familias, no nos gloriamos en nuestro ministerio. Nosotros los cristianos no nos gloriamos en nuestros dones y talentos. Nosotros los cristianos, para los que somos emprendedores, no nos gloriamos en lo exitoso que puedan ser nuestros negocios. Nos gloriamos en la cruz de Cristo. Somos lo que somos hoy gracias a lo que pasó en la cruz. Y Pablo nos dice en Gálatas 6, del 11 al 13, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo aquí nos habla de la gloria del crucificado, pero también en la cruz tenemos que entender que Jesús sufrió mucho dolor en su cuerpo por todo aquello que le hicieron. Pero en su dolor tenemos que entender que todos fuimos sanos. También Jesús sufrió la vergüenza en la cruz de la desnudez, porque cuando lo crucificaron, Él estaba completamente desnudo. Él no estaba, como nos lo muestran en las películas, con algo de ropa, estaba completamente desnudo. Y Él sufrió la vergüenza de la desnudez, pero en su desnudez, Él nos vistió. Hoy estamos vestidos de Cristo. Y alabado sea el Señor, que así sea. Que Dios no nos vea a nosotros, sino vea a Cristo a través de nosotros. Con solo saber lo que pasó en la cruz me basta, no necesito saber otra cosa más. Sé que Él me ama con lo que pasó en la cruz. Ninguna circunstancia que me pase, ninguna tribulación que me ocurra a lo largo de mi vida va a debilitar el amor que siento por Cristo. Su amor es mucho más de lo que yo pueda vivir. Su amor es lo que aconteció en la cruz. Si le preguntamos o le preguntáramos a un enfermo, ¿qué es la cruz para ti? Seguramente él nos respondería, es el lugar donde Él me sanó. Si le preguntáramos a un endemoniado, ¿qué es la cruz para ti? Seguramente me diría, es el lugar donde Él me liberó. Si le preguntáramos a un ladrón o a un pecador, nos diría, es el lugar donde Él me perdonó. Pero si le pudiéramos preguntar a nuestro Padre, nos diría, es el lugar donde me vacié por amor. Y Juan 3:16 nos lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es esto, conocer las bondades que nos brinda la cruz, hermanos. Y es que quien vive crucificado, ya lo hemos dicho, el mundo está crucificado para él. A veces no soltamos al mundo. Y cuando digo no soltamos al mundo, es no soltamos las cosas materiales. Siempre las anteponemos. Pero ¿por qué no las soltamos? No las soltamos porque nos llenamos de miedo, porque creemos que nos van a hacer falta. Pero los miedos, hermanos, amados hermanos, también es falta de cruz. Y que nuestro único miedo sea no estar en el sitio donde Dios quiere que nosotros estemos. Es importante conocer a Dios, hermanos. Es importante saber que Él nos amó desde la eternidad, que Él me ama más de lo que yo lo pueda amar. Es importante que nosotros sepamos que hay alguien que me ama más de lo que mi entendimiento me puede dar a una apreciación. Por esta razón y por muchas más, hermanos, estamos llamados a siempre estar crucificados, a todos los días llevar esa pequeña parte de nosotros y dejarla en la cruz, porque el paso por la cruz no es un paso de un solo día, es un paso progresivo en donde vamos dejando cosas como lastres que nos cargan el cuerpo a nosotros. Muchas veces, amados hermanos, no llegamos a la cruz por nosotros mismos, porque no nos decidimos nosotros mismos. Y no llegamos a la cruz porque nos empezamos a decir lo siguiente: voy a solucionar ciertos temas de mi vida antes de llegar a la cruz. Voy a mejorar de mi parte algo antes de llegar a la cruz.
Pero esto es antagónico, porque la cruz justamente divide nuestra antigua forma de ser y nace nuestro nuevo hombre, nuestra nueva forma de ser. Es antagónico porque es como si yo estuviera enfermo y necesitara ir al médico y no fuera por querer curarme primero antes de ir al médico. Es como si mi vehículo, mi carro, tuviera un problema mecánico y no lo llevara al taller especializado esperando a que se arreglara solo, y eso no va a ocurrir. Eso nos pasa a nosotros en la vida. Queremos llegar perfectos a la cruz y a la cruz no llegamos perfectos, a la cruz llegamos quebrados. ¿Y por qué se los digo? Porque les habla una persona que está completamente quebrada, que para llegar a la cruz tuvo que quebrarse, doblar rodilla y llegar a la cruz y dejar que Cristo creciera y naciera en su corazón. Ahora les puedo decir que mi vida ya no es la misma de antes. Mi vida es la vida en Cristo. Otras veces no llegamos a la cruz porque somos escépticos. Yo vengo de ahí, yo soy especialista. Usted quiere saber qué persona era escéptica, busque mi vida hace más de 3 años y va a conseguir una persona completamente escéptica. Pero en ese escepticismo nosotros creemos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, desconociendo que no tuviéramos ni un solo día de vida si a Dios no le hubiese placido que fuera así. Y en ese escepticismo, y se los digo en primera persona, sentimos un vacío dentro de nosotros, un vacío enorme que queremos llenarlo haciendo y haciendo cosas. En mi caso particular quise hacer estudios, quise hacer negocios, quise hacer muchas cosas, pero ese vacío seguía permaneciendo dentro de mí. Con el tiempo, con la ayuda de mi familia y con la ayuda de la iglesia, entendí que ese vacío solo lo podía llenar Cristo en mí. Y hoy les puedo decir que ya no siento ese vacío. Hoy les puedo decir que estoy completo, pero estoy completo en Él. Y Él está en mí. Y ahora somos uno solo. Así como el llamado es para que toda la iglesia, todos nosotros seamos uno solo en Él y podamos gozar de esos beneficios del paso por la cruz. Otra razón por la que no llegamos, o por la que probablemente no llegamos, es porque estamos dolidos. Quizás perdimos un ser querido. En mi caso particular, perdí a mi mamá, a mi madre, hace unos años antes de llegar a la vida de Cristo. Y en ese momento yo me preguntaba, pero si existe un Dios, ¿por qué permitió que esto pasara? Siempre buscaba un porqué, siempre buscaba que me explicaran una razón. Y en esa razón lo que hizo fue que mi entendimiento se entenebreciera y no creyera en nada. Y me volviera una persona escéptica a todo, una persona que no creía en nada. Yo vengo de atrás de la cerca, de donde no creemos en nada. Yo sé que se siente, yo sé que el vacío que se siente estar allá. Otra de las cosas por las cuales a veces no llegamos es porque quizás pertenecimos a alguna religión y en esa religión nos hirieron. En total estamos heridos, en resumen estamos heridos, pero esto no se trata de religión ni de las cosas que nos pasó, esto se trata de la cruz y la cruz es el único camino que nos une a Cristo y hace que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Otras veces no llegamos a la cruz porque creemos o suponemos que ya hemos llegado a la cruz y ya hemos pasado por ella. Nos decimos, yo llevo 5, 10 o más años en el Evangelio y ya pasé por la cruz, pero el paso por la cruz no me lo da el tiempo. El paso por la cruz es una decisión. El paso por la cruz lo decides tú. Y el paso por la cruz no se dice de palabras, sino cómo actúas. Que tu vida refleje siempre a Cristo. Que tu vida no refleje simplemente palabras. Que la gente que no ha llegado a Cristo pueda llegar a ti no porque leyó un libro, sino porque está leyendo en tu vida la vida de Cristo. Esa es la mejor manera como podemos hacer que una persona llegue a los caminos del Señor. Hay ciertas personas que si bien no han llegado a una iglesia o no han escuchado predicar a un pastor, a algún apóstol, tienen cierto entendimiento. Y es que el entendimiento no se da por el tiempo que tú estés en una iglesia. El entendimiento se nos da por revelación. Puedo llevar años en la iglesia, puedo llevar años congregándome,
pero eso no implica que me dé revelación. Y en este caso, para llegar a la cruz necesitamos revelación, necesitamos doblegarnos, necesitamos matar la carne, necesitamos morir a la carne, necesitamos morir a este mundo. Un ejemplo de una persona que sin conocer los caminos del Señor tuvo un entendimiento en muy poco tiempo es el centurión que llevó a cabo la crucifixión de estas 3 personas, los 2 ladrones y a Jesús. Este centurión ese día, quizás cuando se levantó y desayunó, no sabía a lo que se iba a enfrentar, no sabía a quién iba a tener enfrente. Pero como todo centurión, siguió adelante con las órdenes que le dijeron. Ejecuta a estas 3 personas. Y él siguió la orden, porque los centuriones eran personas de honor, eran altos militares en la época de los romanos, muy respetados. Eran un militar en toda la palabra, en todo el sentido de la palabra. Él estaba acostumbrado a ejecutar personas, él estaba acostumbrado a hacer ejecuciones de crucifixión. Pero lo que él no estaba preparado es que ese día iba a crucificar a una persona que no era un hombre común, no era un ladrón y no era un pecador. Sin embargo, siguió adelante para cumplir la orden que le habían dado. Este centurión no conocía a Jesús, no sabía cómo se llamaba, nunca lo había escuchado predicar, no sabía de sus milagros y mucho menos sabía del propósito que él tenía en la tierra para con nosotros. Pero quizás en el momento de la crucifixión, Jesús lo miró a los ojos y hizo que sintiera ese vacío por dentro, un vacío que muchos de nosotros sentimos en algún momento al llegar a la cruz. Y cuando la cruz nos toca, hermanos, no podemos ser los mismos de antes. No hay manera de ser el mismo de antes. Este centurión fue testigo en primera fila de lo que iba a ocurrir. Y escuchó aquellas palabras que están escritas en Juan 19:30, antes de que Jesús muriera. Y esas palabras no fueron un lamento, no fueron una queja, fue el rugido de un león cuando Jesús dijo, consumado es. En ese momento se nubla el cielo, tiembla la tierra, se rasga el velo, se abren las piedras y el centurión cae de rodillas enfrente de la cruz. Y es en ese momento en donde el centurión expresa las siguientes palabras, que si él no las decía, la iban a tener que decir los ángeles, le iban a tener que decir las piedras, pero alguien tenía que decirlo. Y esas palabras están en Marcos 15:39. Y él dice lo siguiente, verdaderamente, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Él tuvo esa revelación en ese momento. Prácticamente se convirtió en uno de los primeros evangelistas de esta tierra al decir esas palabras. Y verdaderamente, verdaderamente, ese es el evangelio que nosotros tenemos que expresar día a día con nuestras vidas. Cristo, el Rey de Reyes, el Dios que se hizo hombre y vino en esta tierra a morir por nosotros en la cruz. Amados hermanos, muchas veces nos preguntamos, ¿ese evangelio que yo comunico estará bien o estará mal? Y para esto una vez escuché a alguien que le decía a otra persona, ¿tú quieres saber si tu evangelio está bien o está mal? Haz el siguiente ejercicio. Imagínate que el Padre amado, Dios, se sentó a tu lado un día como hoy y te dijo, amado hijo, yo te voy a llevar al pasado. Te voy a llevar antes de que ocurra una catástrofe que nosotros ya supimos que ocurrió, en donde murió mucha gente. Te voy a llevar allí. Y eso me recordaba esta semana que pasó a mí, lo que ocurrió el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, en la ciudad de Nueva York. Imagínate que el Padre te dice lo siguiente, no te voy a llevar al 11 de septiembre, te voy a llevar a un día antes, al día 10 de septiembre. Te voy a poner en esa ciudad y te voy a pedir un favor, que te pares enfrente de las 2 torres y le hables del evangelio a esas personas, solo con una condición, una sola.
No le puedes decir que ellos al otro día van a morir. Recordemos que en esa torre murieron muchas personas, en esas 2 torres. En esas personas quizás habrían abuelos, quizás habrían personas jóvenes que estaban planificando quizás sus vacaciones, que estaban planificando quizás su jubilación, pero tenían todos sus sueños centrados en ese sitio. ¿Qué evangelio le dirías? Si te corresponde pararte y hablarle a ellos, ¿qué le dirías? ¿Qué evangelio le hablarías? Y te hago otra pregunta. ¿El evangelio que estás viviendo es similar al que le hablarías a ellos? ¿Qué evangelio estás viviendo hoy? ¿Qué evangelio nos caracteriza a nosotros? ¿El evangelio de Cristo? Recordemos que cuando Jesús hacía un milagro o curaba a una persona, Él primero decía lo siguiente: tus pecados han sido perdonados. Toma tu lecho, levántate y anda. Y luego aclaraba: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados han sido perdonados o levántate y anda? Porque como hijo de Dios, para curar a alguien le bastaba con dar una orden. Pero para perdonarle los pecados tenía que ir a la cruz. Hermanos, el evangelio que predicamos hoy tiene que servir para todo el mundo, para los que van a morir mañana, para los que van a morir después, para los que no van a morir en este tiempo, para los que son escépticos, para los que no creen, para los que sí creen, para los que tienen dinero, para los que no tienen dinero. Si tú eres escéptico, como yo lo fui, te invito a que nos llames, nos busques para poderte ayudar, porque yo sé de dónde vienes, sé cómo te sientes, sé cómo vives, sé qué te hace falta. Y no es que yo lo sepa, es que Cristo lo sabe y Cristo lo comunica a través de nosotros. Hermanos, que nuestras vidas sean el reflejo del Evangelio de Cristo. Que una persona cuando se nos acerque no nos diga: de ti no puedo aprender nada que no pueda leer en un libro, sino que nos diga: de ti aprendo todo porque tú lo vives, porque tú lo expresas y expresas la vida de Cristo, porque Cristo vive en ti. Y nada mejor que, como nos dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estamos entregando nosotros en nuestra vida para llegar a Cristo? Porque no es lo que nos sobra, no es el tiempo que me sobra. Yo tengo que entregar toda mi naturaleza caída, llevarla a la cruz, clavarla ahí y permitir que nazca el nuevo hombre fundamentado en Cristo, y que seamos uno solo en Cristo. Amados hermanos, qué hermoso es conocer los beneficios de la cruz, qué hermoso es conocer en realidad lo que la cruz nos da. La cruz no solamente nos da una salvación para llegar al cielo, la cruz nos da herramientas, nos da la vida de Cristo para que Cristo viva en nosotros y podamos tener a la mano nuestra todas las bondades de la vida de Cristo aquí y ahora. No es para mañana, las podemos tener desde este momento. Amados hermanos, ha sido un placer dirigirme a ustedes. Que Dios los continúe bendiciendo. Que expresemos en cada día de nuestras vidas la vida de Cristo. Que Cristo se vea reflejado en nosotros y que no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Que Dios los bendiga, los amamos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes: Casa del Padre en Facebook, Casa.del-Padre en Instagram y Red Ministerial Casa del Padre en YouTube. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos pronto.